Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo calcular el volumen y el área superficial de pirámides. En otros videos ya vimos cómo hacerlo con prismas, también vimos esferas y demás cuerpos redondos. Aquí vamos a ver cómo calcular el volumen y área de pirámides. Empecemos observando una pirámide. Acá tenemos una pirámide. Esta pirámide, como pueden verlo, tiene base cuadrada. La base es un cuadrado. Esta es la base, un cuadrado de 2 centímetros de lado. Y la altura de la pirámide es 5 centímetros. Esta es una pirámide de base cuadrada. Bien, la línea que vemos ahí en el centro es la altura. Como pueden ver, la altura se mide en todo el centro de la pirámide hasta la parte más alta, por dentro de la misma, de la pirámide. La altura, como les decía, es de 5 centímetros y el cuadrado eh, tiene 2 centímetros de lado. Vamos a hallarle el volumen y el área de la superficie a esta pirámide. Para hallar el volumen de una pirámide, debemos simplemente hallar el área de la base y lo que me dé el área de la base, multiplicarlo por la altura de la pirámide y finalmente esto dividirlo en 3. Área de la base multiplicado por la altura de la pirámide y dividirlo entre 3. Es decir, que como en esta pirámide que tenemos acá, la base es cuadrada, entonces debemos hallarle el área a ese cuadrado para saber el área de la base. Vamos a calcular el área de la base. Es un cuadrado. Sabemos que el área de un cuadrado se halla multiplicando o elevando el lado al cuadrado. Y como cada lado mide 2 centímetros, entonces es 2 al cuadrado, lo cual me da 4 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base. Y entonces para hallar el volumen simplemente tomo lo que me dé el área de la base, que en este caso es 4, lo multiplico por la altura de la pirámide. Recordemos que acabé de decir que esta pirámide tiene una altura de 5 centímetros. Entonces voy a multiplicar el área de la base por la altura de la pirámide, que son 5 centímetros, lo que me dé se divide entre 3. Con esto encontramos el resultado, que sería 20 tercios, o lo que es lo mismo, 6,66 centímetros cúbicos, ya que estoy hablando de un volumen. Es decir, que el volumen de esa pirámide es de 6,66 centímetros cúbicos. Observemos acá cuánto mide el volumen de esta pirámide y me dice que es 6,67. Bien, estamos bien. El volumen de la pirámide es 6,67 aproximadamente. A nosotros nos dio el resultado sin aproximar 6,666 periódico, ¿no? De esta manera entonces encontramos el volumen de cualquier pirámide, área de la base por la altura. Ahora miremos cómo encontrar el área de la superficie. En una pirámide, la superficie se halla teniendo en cuenta el área de la base, nuevamente, que es cuadrada, y el área de las caras laterales. Esas caras laterales son triángulos, como lo pueden ver. Son 4 triángulos, todos los triángulos son iguales. Tendría que hallar el área de uno de esos triángulos y con esa área de uno de esos triángulos multiplicarla por 4 porque son 4 triángulos iguales. Lo que debemos hacer entonces para hallar el área de la superficie es hallar el área lateral y sumarle el área de la base. El área de la base la encontramos fácilmente hallando el área de la figura que tenga la base. Pero para el área lateral entonces tengo que hallar el área de los triángulos que forman las caras laterales. Y hallar el área de un triángulo es muy sencillo. Base por altura dividido en 2, como ya sabemos. El problema es que en una pirámide
generalmente no tenemos la altura de esos triángulos. Como pueden ver acá, sabemos la altura de la pirámide, pero no la altura de estos triángulos, que no es la misma. La altura de los triángulos sería así, recta desde la punta de un triángulo hasta el lado medio, pero no tenemos cuánto mide y no es lo mismo que mide la altura del prisma, de la pirámide, perdón. Entonces, debemos calcularla. ¿Cómo se calcula la altura de esos triángulos? Que es esta. Muy sencillo. Como pueden ver ahí, en la pirámide, esa altura de un triángulo que la acabé de dibujar, junto con la altura de la pirámide, forman un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo. Así. Este triángulo rectángulo. Por aquí está la altura del triángulo que no sé. Esta es la altura de la pirámide. Y de acá hasta acá mide la mitad del lado de la base. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de ese lado, de esa altura del triángulo. Las alturas de los triángulos en las pirámides son llamadas apotema de la pirámide. Vamos a hallar esa medida, que es la altura de un triángulo, que también llaman apotema de la pirámide. Y bien, entonces, como les decía, para hallar el apotema de esa pirámide, que es la misma altura del triángulo, lo que debemos hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a realizarlo entonces para nuestro ejemplo. Este triángulo, perdón, esta pirámide, si yo la desdoblo, si yo la desarmo, quedaría de esta forma. Aquí está. 4 triángulos. Todos los triángulos son iguales. Un triángulo de estos es los que voy a tomar para realizar nuestro cálculo, para hallar nuestro, eh, para hallar el apotema que necesitamos, que es la altura del triángulo, y así poder encontrar el área lateral. Aquí tengo la imagen de uno de los triángulos del lado. Como pueden ver, en ese triángulo la base, que viene siendo esta es la base, mide 2 centímetros, la base del triángulo. La altura, que viene siendo trazada desde esta punta hasta acá, no la tenemos. Es la que vamos a encontrar y es la que se llama apotema de la pirámide, la altura de cada uno de esos triángulos. Entonces, para eso, realizamos el teorema de Pitágoras con un triángulo rectángulo de esta forma. Por un lado, la altura de la pirámide, por el otro lado, el apotema que estamos buscando, la altura del triángulo, y por el otro lado, la mitad de la base de la pirámide. Es decir, que por acá, este es el apotema que estoy buscando, A. Esta es la altura de la pirámide, que esta es una altura de 5. Y esto, lado de abajo, es la mitad de un lado, la mitad de un lado de la base, que sería 1, porque la base mide 2, es un cuadrado de 2. Resolvemos el teorema de Pitágoras entonces, y para encontrar A debemos coger un cateto al cuadrado, 5 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, y sacarle raíz cuadrada de esto. Es decir, que tengo que hallar la raíz cuadrada de 26, y la raíz cuadrada de 26 es 5,09. Entonces ya tenemos la medida de nuestro apotema. Con esa medida, sabiendo que el apotema es la altura de cada triángulo, podemos hallar el área de un triángulo. El área de un triángulo, que sería entonces multiplicando la base del triángulo,
Cada triángulo tiene de base 2 por la altura, que es el apotema que acabamos de encontrar, 5,09, y dividiendo entre 2. Es decir, que el área de cada triángulo es 5,09 centímetros cuadrados. Y para hallar entonces el área lateral, ya que el área lateral está compuesta de 4 de esos triángulos, aquí los tenemos, 4 triángulos de esos, entonces el área lateral sería el área de cada uno de esos triángulos por 4, 5,09 por 4. Y así encontramos el área lateral. El resultado es 20,39 centímetros cuadrados. Ya teniendo el área lateral y el área de la base que la encontramos acá, entonces vamos a encontrar el área total de la superficie, que sería sumando lo que me dio el área lateral más el área de la base. Por lo tanto, el área de la base es 4. El resultado sería 20,39 más 4, que fue lo que me dio el área de la base, para un total de 24,39 centímetros cuadrados, el área total de la superficie de esta pirámide. Y con eso hemos terminado de resolver nuestro problema del área de la base y la superficie de una pirámide. Recordemos entonces que el único problema o inconveniente que tuvimos fue para encontrar la altura de este lado de la pirámide, ya que esa altura no nos la dieron, pero con el teorema de Pitágoras, utilizando la mitad de un lado y también utilizando la altura de la pirámide, formamos un triángulo rectángulo. Con ese triángulo rectángulo, aclaro, podemos hallar el apotema, o si tenemos la medida de la altura del triángulo, podríamos hallar la altura de la pirámide con el mismo teorema de Pitágoras. Bien, realicemos un nuevo ejemplo. Para este ejemplo voy a utilizar una pirámide hexagonal, es decir, de base hexágono. La pirámide hexagonal la tengo acá. Esta es una pirámide hexagonal. Como pueden ver, la base es un hexágono. Cada lado del hexágono mide 3 centímetros. Tiene 3 centímetros de lado, el hexágono regular. Y la altura de la pirámide, que como pueden ver está por dentro de la pirámide, es por dentro de la pirámide, que llega desde la parte más alta hasta el centro de la base. Esa altura es de 4, como la pueden ver ahí, 4 centímetros de altura. Bien, entonces vamos a hallar el volumen y el área de la superficie de esta pirámide. Para empezar, entonces tenemos que hallar el área de la base. Ya sabemos que para hallar el volumen necesitamos el área de la base, y la base es un hexágono. Para ese hexágono entonces necesitaremos hallar el perímetro por el apotema y lo que me dé dividirlo en 2. El perímetro es la suma de todos los lados. Y como cada lado mide 3 centímetros, aquí está el hexágono, cada lado mide 3 centímetros, entonces simplemente sumo todos los lados, 3 por 6, 18, entonces el perímetro son 18 centímetros. Aquí tenemos un problema, que es que necesitamos el apotema de la base, que no lo tenemos. Recordemos entonces que el apotema se mide de acá hasta acá, de manera recta. Y como lo vimos en otro video, podemos hallar el apotema de un hexágono con el teorema de Pitágoras. Recordemos que por acá mide 3 de lado a lado. Entonces formamos un triángulo de esta manera. Por acá mide 3, por acá mide 3, y en este lado, pues si tomamos uno de esos dos triángulos que se forman al trazar el apotema,
Entonces por acá mide 1,5 y podemos hallar el apotema, que sería eh, un, un triángulo rectángulo, y entonces tendríamos que hallar un cateto. Simplemente entonces dibujo el mismo triángulo que tenía allá. Por acá mide 3, por acá 1,5 y este es el apotema que voy a buscar. Como voy a buscar un cateto, entonces sería apotema hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado y hallamos la raíz cuadrada. Resuelvo esta operación. 3 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado me da 6,75 y la raíz cuadrada de 6,75, que es el apotema, me da 2,59. Es decir, que el apotema de la base, el apotema del hexágono de la base, mide 2,59. Teniendo el apotema de la base, entonces ya puedo encontrar cuánto mide el área de la base. Área de la base, perímetro, como lo estábamos haciendo ahora, ya encontramos 18 por el apotema, que es 2,59 dividido entre 2. Es decir, que el área de la base finalmente es 23,31. 23,31 centímetros cuadrados. Y tengo el área de la base. Una vez tenga el área de la base, ya podemos calcular el volumen. El volumen es muy sencillo, ya que solamente debo multiplicar lo que me dé el área de la base por la altura de la pirámide y dividirlo entre 3. Para este caso, el área de la base son 23,31 multiplicado por la altura de la pirámide. Recordemos, mi pirámide tiene una altura de 4 centímetros. Aquí está la altura, 4 centímetros. Por lo tanto, entonces por 4 y dividido en 3. Volumen igual entonces a 23,31 por 4 dividido en 3. Eso nos da 31,08 centímetros cuadrados, perdón, centímetros cúbicos de volumen. Y ese sería el volumen de esa pirámide, 31,08. Ya una vez teniendo el área de la base y el volumen, podemos encontrar el área total. Para hallar el área total, entonces recordemos, tengo que saber cuánto es el área lateral y sumarle el área de la base. El área de la base ya la encontré, me hace falta el área lateral, el área de los triángulos laterales. Y los triángulos laterales, como lo podemos ver acá, son 6, todos iguales. El problema es que de ningún triángulo de esos tengo la medida de la altura de cada triángulo. Debemos hallarlo nuevamente. Recordemos cómo lo hicimos ahora. Lo que necesitamos encontrar es esta altura del triángulo. Voy a utilizar la altura de la pirámide junto con la medida del apotema que encontramos ahora para formar un triángulo rectángulo, como lo pueden observar ahí, interno dentro de la pirámide de color negro. Un cateto es la altura de la pirámide, esta. El otro cateto es el apotema del hexágono y la hipotenusa es la altura del triángulo que necesito encontrar. Realicémoslo. Dibujemos entonces acá un cateto que es la altura de la pirámide, el otro cateto que es el apotema del hexágono de la base y esta es la altura del triángulo que necesitamos encontrar o apotema de la pirámide. La altura de la pirámide es 4. El apotema, recordemos que me dio 2,59.
y podemos encontrar la hipotenusa, que sería eh, el apotema o la altura del triángulo de la cara lateral. Como es una hipotenusa, entonces debo coger un cateto al cuadrado, sumarle el otro cateto al cuadrado y a esto sacarle raíz cuadrada. Sería entonces la raíz cuadrada de 22,70. Utilicemos otro decimal para que no nos quede tan diferente. Y le sacamos la raíz cuadrada, con lo cual tenemos 4,76, 4,765 centímetros. El apotema de la pirámide o la altura del triángulo de la cara lateral. Ya teniendo esa medida significa que esta altura, que es la altura de cada uno de los triángulos, esa altura es la que acabamos de encontrar, el apotema de la pirámide, y mide 4,765. Ya teniendo eso, encontramos entonces el área lateral, primero el área de cada triángulo. El área de cada triángulo sería la base de cada triángulo. ¿Cuánto mide de base cada triángulo? Lo que mide un lado del hexágono, que sería 3 base por la altura o apotema de la pirámide, que es esta, 4,765 dividido en 2, el área de un triángulo. Por lo tanto, el área de un triángulo, de cada triángulo, es 7,147 centímetros cuadrados. El área de cada triángulo. Y el área lateral, pues como son 6 triángulos, tengo que multiplicar 6 por 7,147. Entonces el área lateral es 42,882 centímetros cuadrados. Finalmente, entonces el área total de toda la figura, sumando el área lateral, como lo tenemos acá, el área lateral me dio 42,882 más lo que me dio el área de la base, que la tenemos acá, 23,31. El resultado del área total de esta pirámide es 66,192 centímetros cuadrados. Y con eso hemos encontrado el área total, el área lateral, el área de la base y el volumen de esta pirámide que teníamos como ejemplo. Bien, no olviden entonces que lo importante en las pirámides es hallar el apotema utilizando el teorema de Pitágoras con este lado de la base, que en este caso correspondía con el apotema del hexágono, la altura de la pirámide y la altura de cada uno de los triángulos. Ese apotema lo podemos hallar con el teorema de Pitágoras. O si tengo el apotema y tengo la medida del lado inferior, puedo encontrar la altura de la pirámide con el mismo triángulo. Muy útil el teorema de Pitágoras en este caso. Ya estamos listos entonces para hallar más volúmenes, realizar problemas con volúmenes, hacer operaciones con ellos, conversiones y demás situaciones. Eso lo veremos en otro video. No olviden, mis pupilos, darle like, suscribirse a mi canal de YouTube. Tengo también una página de Facebook. Les dejaré los links en la descripción. Nos veremos entonces en un próximo video. Hasta luego.